Es la 1:00 con 4 minutos y estamos listos para compartirles la información más relevante, lo más importante, con este análisis, con este contexto, con todo lo que ofrecemos en Al Aire Noticias, y les agradecemos que estén con nosotros y que nos acompañen desde este momento hasta las 2:30 de la tarde con este segmento de noticias al aire. El saludo para la gente que hace posible la producción de este espacio, para Daniel Aguilar, para Vero Altamirano. Y bueno, pues recordarles también que estamos en las redes sociales, en Twitter, twitter.com/estamos al aire. Ahí denle seguir y pónganse en comunicación con nosotros. En Facebook, facebook.com/estamos al aire. Ahí denle me gusta y pónganse también en contacto con este espacio. Si se quieren suscribir al canal en YouTube, ahí nos encuentran, entran a YouTube y le ponen Estamos al Aire MX y ahí pueden ver todas las producciones que hacemos aquí. Sofía Pesat por la mañana con filosofía, nosotros con este espacio de noticias a la 1:00 y a las 3 de la tarde al aire, que también se transmite de manera simultánea por Radio Boa por el 96.9 de FM. Me da mucho gusto, como todos los días, saludar al doctor José Luis Pandal. ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué tal, Manolo? Amigas, amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. Martes 21 de abril del año 2015, hoy cumpliría mi papá, don Juan Pandal Martínez, de Acatlán, Puebla, oriundo, 91 años si viviera. Desde aquí le mando un saludo, por ahí ha de andar pendiente. Y bueno, hay mucha información y muchas notas el día de hoy, algunas cosas que comentar. Ya sabe que su participación es bienvenida, que el esfuerzo de comunicación siempre es de allá para acá y de acá para allá, y que todos sus comentarios son bienvenidos. Perfecto, doctor, un gusto como siempre, compartir micrófonos e historias y muchas cosas más. Historias y cuentos y leyendas, que no es sí. Lo mismo siempre. Sí, ¿no? Sí, y cómo hay situaciones que se van modificando a partir de el eventos, digamos, que no estaban en el escenario y que de repente alguien te dice, ¿por qué no haces esto? ¿No? Lo haces. Y lo haces. Y luego dices, ¿para qué lo hice? Y luego ya no te explicas nada, ¿no? Exactamente. Pero bueno, son cosas de la vida. Fíjate que ahí tenemos por ahí una nota de que un juez ordena que se reúna Carmen Aristegui y MBS. Uh-huh. Y luego rumores de los medios tradicionales de comunicación que no les vamos a comentar, porque nosotros no andamos en la onda del chisme. No pero es sí, lo pero nuestro. No públicamente. Sí. Pero el caso es la maravilla de estos medios modernos de comunicación, Manuel, de las redes sociales, del internet en general, la sensación de libertad en la que uno camina y navega, ¿no? Uh-huh. Que es precisamente la que te permite irte por los cerros de Úbeda de repente y hablar de cosas que no estaban previstas, y bueno, te da una libertad muy grande de opinión, ¿no? Sí. Ese es el asunto. Ahora, se consuma la maravilla del internet cuando te mueves en comunidad, precisamente, ¿no? Uh-huh. Es a donde andamos, es lo que queremos, es lo que queremos hacer. Hay gente brillante en el desempeño de sus capacidades, y hay gente que no tiene acceso a divulgar sus asuntos particulares, o que le parece que sus asuntos particulares no tienen que ver con los internacionales, uh-huh, con los internéticos, quise decir, y sí, todo tiene que ver. Entonces, si hacemos comunidad y nos movemos todos juntos, pues mucho mejor. Pues sí, así que los invitamos a hacer comunidad con nosotros en Al Aire Noticias, en @estamos al aire. Si nos quieren mandar mensaje de texto, lo pueden hacer al 22 21 61 6284. Les repito el número, 22 21 61 6284. Si lo quieren hacer por la vía telefónica, también lo pueden hacer. Está a su disposición el 245-7492, que es el número en el estudio. Y si quieren seguir al doctor Pandal y saber todas las reflexiones que él plantea a lo largo del día en este espacio de 140 caracteres que aprovecha de manera inusual, es @palabrasmayores. Y si quieren seguirme a mí es @Manolo Frausto, para que se pongan en contacto con nosotros. ¿Estamos listos, doctor? Les decimos qué viene hoy en Al Aire Noticias.
Bueno, pues un juez ampara a concesionarios desplazados por ruta. Ahorita hablaremos del tema. ¿Qué implica esto? ¿Cómo se puede leer? Pues ahorita hablaremos del tema. De 59 países, México es el segundo lugar en impunidad. Ese es un estudio que está haciendo la Universidad de las Américas, que encabeza directamente el rector Derbez de la Universidad de las Américas. Sí. Y me parece muy interesante que se haga el estudio porque la cura de cualquier mal empieza por el diagnóstico. Y es un diagnóstico terrible el de la impunidad en México, ¿no? Pero a partir de ahí ver qué podemos hacer y que lo hagan instituciones educativas, en este caso la Universidad de las Américas, desde luego que en conjunto con otras organizaciones no gubernamentales y algunas, digamos, semigubernamentales, es bueno, es parte de la función de la universidad, el análisis, pues, de los problemas sociales y en un momento dado el planteamiento de las soluciones. También les diremos de dónde vienen, de qué otros estados vienen los aspirantes a estudiar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que también es pues interesante, pues, saber de qué otros lugares viene la gente a prepararse a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En el ámbito nacional, Xóchitl Gálvez, que siempre sí es candidata, doctor. Fíjate que yo llego a una conclusión, ya la platicaremos en el momento de la nota, pero una conclusión de que vale gorro la ley y el reglamento. O sea, al fin y al cabo todo en este país es modificable, ¿no? Todo es posible. La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abre una puerta tan grande, Manuel. Yo creo que ni cuenta se dan. Claro, si se dan cuenta no importa, porque en el momento en que se presente un caso donde se pudiera acudir a los argumentos de doña Xóchitl Gálvez, te van a decir que no, que aplicaron entonces, pero que ya no porque no sé qué. Pero el argumento jurídicamente abre una puerta tan grande que permitiría en un momento dado el cambio del sistema político mexicano. Si tú te amparas en que la Constitución es ley superior y está sobre todos los reglamentos, hay un artículo, ahorita lo buscamos, creo que el 34 constitucional, lo leo a ver si el Tribunal Electoral estaría de acuerdo con que alguien diga, oiga, ahorita le entramos, ¿cómo no? Vaya. Ordena juez reunión MBS y Aristegui. Otro tema jurídico muy interesante, Manuel. ¿Qué es lo más importante de este litigio? Y de dónde va el litigio y de dónde va el amparo. Porque quiero invitar a una persona que sabe mucho de esto. Ahora lo comentamos después, a ver si puede venir. Lo más importante es la trascendencia jurídica, el precedente que puede sentar la discusión Aristegui-MBS. Aristegui lo que quiere básicamente es sacar esta discusión del ámbito laboral, donde MBS la quiere poner, y llevarlo al ámbito del derecho a la información, fundamentalmente. De cómo se desarrolla el juicio van a depender concepciones jurídicas nuevas para nuestra legislación, y eso es bueno al fin y al cabo. Bueno, en el ámbito internacional, Francia le pide levantar embargo a Cuba, hablaremos del tema, y también de la muerte de migrantes en Mediterráneo, que creció 30 veces, y que bueno, pues como siempre, ¿no? A partir de un hecho lamentable, como lo sucedido en días pasados, pues se ponen los ojos en el tema, en el lugar, y se revisa algo que pues a todas luces también estaba ahí desde antes, ¿no? Pues hay naufragios todos los días, pero bueno, eso lo comentaremos también. Bueno, eso, la historia, el segmento de historia, el segmento también de deportes y muchas cosas más tenemos para ustedes esta tarde en Al Aire Noticias a través de estamosalaire.com. Como todos los programas, iniciamos con el comentario editorial de José Luis Pandal para que pues demos inicio ya a este espacio de información, comentarios y muchas cosas más que es Al Aire Noticias. Vámonos con el comentario editorial de José Luis Pandal. Editorial Al Aire Noticias. Precisamente sobre el tema de los migrantes, que yo no sé si a alguien le parezca tan trágico como me lo parece a mí, pero bueno, yo escribí Dramas de Migrantes el día de hoy y dice: en pleno siglo XXI, en un mundo de artilugios electrónicos que supera la imaginación de los mejores magos de hace no tantos años, comunicado de manera instantánea, en tiempo real, que se dice,
con voces e imágenes de gente que se encuentra a miles de kilómetros de distancia, persiste la esclavitud. Porque no es otra cosa el mundo laboral moderno. Los eslabones de estas cadenas nuevas se llaman competitividad, eficiencia y eufemismos similares, pero forman cadenas que limitan la libertad y el desarrollo humano y convierten a las personas en parte de un engranaje económico perverso. En el extremo de esta perversión degradante de la raza humana están los migrantes ilegales o indocumentados, esos que mueren al caer del tren, adecuadamente apodado la bestia, aquellos que mueren de sed en el desierto del sur de Estados Unidos, los que se ahogan en los frecuentes naufragios en el Mediterráneo, auténticos esclavos contemporáneos cuyas vidas no valen más que discursos de políticos banales. ¿Por qué escribo hoy de este tema? Porque me da rabia que pasen estas cosas, porque siento una enorme impotencia al no poder hacer nada, porque me indigna la injusticia. O sea, nada importante para la economía. Tonterías, pues. Hasta aquí mi comentario, Manuel, que desde luego tiene una parte personal de indignación, pero una parte muy real de cosas que pasan en el mundo y que podrían evitarse, pues, si hubiera la voluntad de hacerlo, ¿no? Hay quien me puede decir, desde luego, no, es que mira la competitividad, la eficiencia, el desarrollo económico, ajá. De algún modo, si te pones a ver, con las diferencias guardadas, este es un mundo de esclavos. El ejemplo, los esclavos de Estados Unidos, que desde luego no es el único país que fue esclavista, pero es muy claro. O sea, ¿qué hacían esos esclavos? Estaban dentro de un engranaje económico, vivían en una hacienda donde tenían comida y techo, unos mejor que otros, unos amos eran más humanos y otros menos. También tenían incluso diversión, no tenían fútbol o béisbol, pero sí tenían bailes, de ahí salió la música soul, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Ese tipo de festejos que el amo les permitía para entretenerse y que no se volvieran locos de angustia y desesperación. Se parece, Manuel, se parece, te alimentan, te dan tu techo, tu diversión, pero al fin y al cabo estás al servicio de unos muy pocos. Y de esos muy pocos hay unos mejores y hay otros peores, ¿no? Pero te la disfrazan, desde luego, porque el desarrollo obliga, ¿no? Y te dicen, no, mira, la competitividad es muy importante, porque si no, tú te quedas. Yo ya me imagino a los esclavistas de antaño diciendo, mira, pues dile al tío Tom, Uncle Tom, que lo haga de esta manera o de la otra, porque si no te quedas corto junto al vecino de junto que está piscando el algodón de otra manera, o aquel, mira, que alimenta mejor a las mulas, entonces el negro rinde más. Al fin y al cabo, ¿no? O sea, yo sé que exagero por indignación y por rabia, como te digo, pero no exagero tanto. Mediterráneo, donde hoy, por ahí leía en alguna parte, el Mediterráneo que se ha vuelto una fosa común de náufragos, de gente que va buscando trabajo, fue el mar donde se desarrolló la civilización moderna, el mar comunicante del comercio de los fenicios en su origen, el mar que comunicó Europa, pues, que se volvió el centro del mundo de alguna manera, con la cuna de la humanidad y del conocimiento, ¿no? Esta parte del norte de África, Mesopotamia, aquellos los asirios, en fin, los grandes desarrolladores, los árabes que no inventaron porque ahí estaba, descubrieron la matemática, ¿no? Ese mar Mediterráneo que fue fuente de cultura, de conocimiento, hoy es una desarrollo, tumba. Hoy es una tumba de muertos de hambre que lo único que quieren es trabajar para mantener a sus familias. ¿Hay solución? Si hay voluntad, hay solución. Pero no se ve la voluntad, se ven rollos, ¿no? De indignación en las altas tribunas de los gobiernos europeos. Donde ¿no? Todo el mundo condena la situación, pero nadie hace nada porque se modifique. Condena, lamenta, pero nadie hace nada porque se modifique. Y se le olvida a Europa de algún modo que el coloniaje europeo es en buena parte el origen del drama contemporáneo, ¿no? Estuvieron ahí sacando riquezas para Europa, no sacando riquezas para desarrollar esos países, eso que todavía se puede. Pero en fin, yo no sé si
si exagero, pero también creo, cuando digo y no puedo hacer nada, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer lo que estoy haciendo, decirlo, denunciarlo, comentarlo e invitarle a indignarse también a usted, aunque no podamos hacer más. Bueno, vámonos a la información en Puebla, vámonos a lo que hay en Puebla este día. Puebla. Al aire noticias. Bueno, este segmento lo iniciamos con esta nota de Jaime Zambrano que publica hoy Consulta. Vienen de otros estados el 21% de aspirantes a estudiar en la UAP. El año pasado, durante el proceso de admisión 2014, la Dirección de Administración Escolar registró que 15% eran foráneos. En esta oportunidad aumenta. Este año la UAP registró 47,310 aspirantes a estudiar una licenciatura durante este proceso, de los cuales 21% son de otros estados, 79% proviene de preparatorias y bachilleratos de la entidad. El vocero de la Comisión del Proceso de Admisión 2015, Jaime Meneses Guerra, informó que la mayoría de los aspirantes que provienen de otros estados son originarios de Veracruz y Tlaxcala, cosa que tiene mucha lógica, por la cercanía. Claro, y dice la Biblia por ahí que no solo de pan, dijo Cristo, no solo de pan bien vive el hombre. Estos son migrantes culturales, educativos. Sí. También son migrantes, se mueven. Que buscan mejores opciones. Buscan alimentos para el espíritu, claro, de alguna manera, superación también para ellos y sus familias, ¿no? Otras entidades donde provienen aspirantes de la UAP son Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y de algunos estados del norte del país. Alrededor del 79% de los aspirantes son estudiantes de las instituciones de educación media superior de Puebla. El resto proviene de diferentes estados de la República Mexicana, particularmente, como les decía hace un momento, Veracruz y Tlaxcala. De acuerdo con la convocatoria del proceso de admisión 2015, a los aspirantes se les solicitó su certificado de estudios o constancia de estudios parciales hasta el segundo semestre con promedio mínimo de 7 para quienes provienen de instituciones educativas de Puebla, mientras que para los aspirantes de otras entidades se les pidió un promedio mínimo de 8. Pero vienen en esta ocasión, en este 2015, es el 21%. Uno de cada 5 estudiantes en la Universidad Autónoma de Puebla no son poblanos, pues. Así es. Dicho de Están otra buscando manera, un sitio, pues. Están buscando un sitio. O sea, eso es mera estadística. Probablemente lo consigan. O sea, claro, lo lógico es que 1 de cada 5 de los que obtengan sitio sea foráneo, ¿no? O sea, ese es simple ejercicio de lógica y de estadística. Y es muy importante, Manuel, destacar, pues, que Puebla es como la Boston de México. Aquí están las mejores universidades de México, están prácticamente todas. Y tenemos una universidad pública que no desmerece. Eso es muy importante. Una universidad pública que se aprecia, tan se aprecia que muchos estudiantes de otros lugares, donde también hay universidades públicas y privadas, quieren acceder a la universidad pública poblana. De eso hay que estar orgullosos. De veras, ¿no? Es una universidad, la UAP, de vanguardia, pues, en la educación pública, que además es un derecho, desde mi punto de vista, inalienable, que tenemos que defender con todo, el derecho a la educación gratuita y de calidad, ¿no? La gratuidad es, ya de repente te cobran cosas que claro, antes no te cobraban, y desde luego se ha reducido mucho la inversión del gobierno, de los gobiernos, la inversión del dinero público en educación, desafortunadamente, pero la UAP, y hay que reconocerlo, ha sido una universidad bien administrada, le sabe sacar jugo a sus recursos. Bueno, en más información, juez da amparo para que vuelvan 22 concesiones desplazadas por ruta. Esta nota que publica Yadira Llave Ansúrez en la Jornada de Oriente y que retoma de Consulta, que también comparte por aquí la ciudadanía. Fíjate, San Bernardino Tlaxcalancingo gana un amparo, el amparo es 1218-2013, que concede el juez sexto de distrito, que ordena a la autoridad la devolución de 22 concesiones de la ruta de transporte público Nacosari, que era operada por la misma comunidad de origen náhuatl y que habían salido de circulación por la puesta en marcha de la línea 1 del Metrobús. Esta no se refiere a la línea 2, que es un juicio que viene desde el 2013. La información la dio a conocer el abogado Lucio Ramírez Corona, miembro de la Asociación de Juristas de Puebla, quien además destacó que con el gane de este juicio se sacarán de circulación los camiones alimentadores.
Precisó que la devolución de las concesiones a la comunidad de Tlaxcalancingo se dará en las próximas 3 semanas, en lo que se realizan los trámites administrativos correspondientes. En entrevista explicó que se ganó el amparo porque se pudo comprobar 2 puntos principales. El servicio del nuevo sistema de transporte público es deficiente y resulta más caro para el bolsillo de los usuarios. A destacar, Manuel, de este asunto: una, qué bueno que haya caminos legales. Aquí hubo una inconformidad, se fueron por la vía legal y están obteniendo en este momento un resultado. Eso es bueno. 2, la comunidad de Tlaxcalancingo tenía sus propias unidades. Yo no dudo que haya por ahí algún líder que, haciendo como que esto es de todos, sea el ganón. Tampoco, o sea, no me sorprendería. Claro. Pero creo que aquí hay una enseñanza de fondo, Manuel, que es siempre aprovechable por el gobierno de este país, de este lugar y en este momento, y por todos los gobiernos. ¿Quién resuelve mejor los problemas de la gente que la gente, Manuel? Claro. El otro día comentábamos, con motivo de las batallas de Celaya y León entre Villa y Obregón, que gana Obregón, que el general don Álvaro Obregón, sanguinario como era, también era muy inteligente, conociendo, porque era un hombre que leía y se informaba del desarrollo de las guerras en Europa que empezaban, conocía la línea Maginot, que supuestamente defendería el occidente de las hordas del este, no sirvieron para nada, y la guerra de trincheras. Obregón decide que cada uno de sus soldados de infantería haga su propia trinchera. Le nombraron loberas, una cueva de un lobo. Sí, sí. Una idea magnífica, porque el sujeto que hacía su trinchera la hacía para protegerse a sí mismo. Claro. No era algo impersonal como una enorme trinchera para miles de soldados, sino la mía. Si la hago bien, me defiendo yo a mí mismo. Hago este paralelismo con la solución que la gente le puede dar a sus propios problemas de movilidad, de seguridad. El gobierno tendría que escuchar y trabajar en coordinación con la gente. Para que solucione sus problemas. Esta es la vialidad. Claro, porque ellos, ¿no? o sea, ellos saben dónde viven, exactamente, qué necesitan. Y cuáles son las formas de repente de solucionar los temas, porque difícilmente ellos solo se pondrían el pie, ¿no? Y no hay ninguna comunidad que haga un metrobús, también eso es cierto. O sea, hay una parte que influye en muchas comunidades que tiene que hacer alguien más, ¿no? Pero ¿cómo llegas al metrobús? Ahí sí las comunidades saben, y saben muy bien a qué hora entran, a qué hora salen, a qué hora necesitan más transporte y de qué tipo. Por ejemplo, a mí me ha parecido siempre absurdo el transporte en pequeñas camionetas, las que llamábamos combis. Más aún en los más pequeños vehículos, que son sumamente peligrosos e incontrolables, tipo motocicleta, que jalan a 2 personitas, ¿no? Nada más. Pero de repente no hay otra solución. Sí, bueno, hay comunidades en que solo en bicicleta puedes. Pues no puedes entrar, o a caballo, pero ya está demostrado perfectamente que sale ya más caro el caballo que la motocicleta. La última demostración fue cómo se transformó el recoger la basura en Ciudad Neza, donde todavía había unos pobres animalitos, caballitos muertos de hambre, que caían muertos de exhaust. Sí, ya exhaustos claro. en la vía pública. Ahora las motos, ¿no? Y la moto no come, le echas gasolina, o sea, come otro tipo de combustible. Y tampoco ensucia. Bueno, no tienes, sí, pero de otra manera. Pues. De otra manera, ¿no? Contamina más que ensucia. Bueno, obviamente no se podrá a caballo. Hay otras soluciones. Colaborar con las comunidades, ¿no? Y creer en las comunidades y creer en la gente. Es el concepto de la lobera obregonista llevado al transporte público contemporáneo, que es todo un rollo, digo, hasta filosófico. Vaya. Sí, ya te pusiste muy profundo, doctor, y eso me preocupa. Este martes, no sé algo tiene. Pasa, sí, oye, México se ubica en el segundo lugar en nivel de impunidad con un índice de 75.7 puntos, solo por debajo de Filipinas, que suma 80 puntos, esto al analizar 59 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. El resultado del Índice Global de Impunidad 2015, realizado por la Universidad de las Américas Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Puebla, que representa el primer análisis en su tipo, mide este fenómeno a nivel internacional, en el que los investigadores no se basaron en conceptos de percepción, sino en datos concretos de indicadores oficiales en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.
El estudio se practicó solo en 59 naciones, no en los 193 países miembros de la ONU, ya que 134 naciones no reportan la información suficiente ni cuentan con un reporte sistemático ante Naciones Unidas en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. No se les excluye, sino que se integran en un subconjunto clasificado bajo el nombre de impunidad estadística y problemas estructurales. Al analizar y comparar la información de los 59 países que sí reporta la ONU, observaron que los de mayor impunidad son Filipinas, México, Colombia, la Federación Rusa y Turquía, que tienen problemas estructurales de seguridad y también en impartición de justicia. Son los más. En contraste, las naciones con el menor índice global de impunidad son Croacia, con 27.5 puntos, Eslovenia con 28.2, República Checa con 34.8, Montenegro con 34.9 y Bulgaria con 37.5 puntos. En esos países se observó que además de contar con una capacidad estructural en sus instituciones de seguridad y justicia, se respetan los derechos humanos. Fíjate, Manuel, que las dos personas, hay dos personas muy interesadas en este tema. Uno es el doctor Derbez, rector de la Universidad de las Américas, y el otro es Andrea Ambrogi, que es el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad. Sí. Ellos personalmente están involucrados en este tema y mucho, muy interesados, pues, tanto en el diagnóstico como en la solución. Derbez anduvo por ahí en gira de medios ayer, dio varias entrevistas. En una de ellas escuché algo que tiene toda la razón, ¿no? Ya tienes el diagnóstico, aquí es un artículo largo que le recomendamos leer completo, si está usted interesado en el tema. Pero ¿qué dice Luis Ernesto Derbez? Dice, básicamente, ya pasando de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya sabemos, ¿y ahora qué hacemos? Que en México no faltan policías, faltan jueces. Y tiene toda la razón porque no puedes solucionar el problema de la impunidad con más policías. Los policías, de hecho, son parte del problema más que la solución en muchos sentidos. También son una autoridad abusiva frecuentemente e impune casi siempre, ¿no? Claro. El problema de la impunidad se resuelve con los jueces, con la impartición de la justicia. Eso tiene toda la razón, ¿no? Y aquí continúa, respecto al sistema de impartición de justicia, los indicadores revelan que por cada 100,000 habitantes, Bulgaria tiene 57 jueces, Eslovenia 48, Croacia 45, Montenegro 42. Esto está muy por encima de lo que se registra en conjunto en países analizados, que es de 17 juzgadores en promedio, mientras que en México cuentan solo con 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Y de ahí te vas a los juzgados y te encuentras resmas de papeles encima de los escritorios, inocentes, presuntos inocentes, pero en la cárcel, culpables, o libres, en serio, culpables que al fin y al cabo lo son, pero como no se puede tampoco desarrollar el juicio, y si se consiguió un buen abogado, a lo mejor pues anda en la calle mientras son peras o son manzanas. En cambio el pobre que no tiene un buen abogado, ese está guardado mientras son peras o son manzanas, porque el juez está vuelto loco de trabajo, ¿no? Además, relativamente bien pagados los jueces, pero no todos, ¿no? Claro. Entonces, ahí está el diagnóstico o sea, este diagnóstico, hay algo en lo que creo que todos los mexicanos, más o menos informados, estamos de acuerdo. El gravísimo problema de México es la impunidad. Sin duda. Y de la mano del problema gravísimo de la impunidad viene el otro problema gravísimo de México, que es la corrupción. Somos corruptos porque quedamos impunes, eso está clarísimo, ¿no? Y si quedamos impunes, chapaleamos felizmente en la corrupción. Vamos, chapaleamos. Es muy bonito, doctor, para martes. Y déjalo bonito, lo verdadero, lo cierto. Lo contundente, lo exacto, lo preciso, doctor. Qué cosa. Bueno, pues vámonos a una pausa y regresamos. Es Al Aire Noticias en estamosalaire.com. También nos pueden ver y gracias también a la gente que está en este momento en eConsulta. Vamos y venimos.
deportes. Al aire noticias. Vámonos a los deportes, ya está Israel Valero Flores en la línea telefónica para darnos lo más relevante, lo más destacado, lo que tenemos que saber antes de generar las apuestas correspondientes de cara a los partidos importantes de este día. Isra, ¿cómo te va? Bien, Manuel, hola, José Luis, buenas tardes a todos. Pues, buenas tardes. Vayan tomando nota, ¿no? A ver, a quién le pueden estamos. Yo aquí ya tengo mis pronósticos, si vas todo listo, sé que cambiará mi vida, haciente caso. Okay. No sé en qué sentido, pero bueno, tú adelante. Okay. Perfecto, bueno, ya con el previo de esta noche del partido de Puebla de la Franja contra Chivas, en la final de la Copa MX, partido que se celebra a partir de las 8 de la noche en el Estadio Universitario, donde ya se asegura el lleno por parte de los aficionados, y también, por supuesto, de ver la despedida oficial de Cuauhtémoc Blanco. Hoy será su último partido en el terreno profesional. Ya mañana empezará a ver lo de otros aspectos políticos, pero hoy se despide Cuauhtémoc Blanco de las canchas. Sí, hoy dice adiós. Un hombre que fue muy importante en muchos sentidos para el balompié nacional, y que podría asegurar, Isra, que de no haber aparecido Cuauhtémoc Blanco en el 2001, después de aquella lesión de la fractura que le propina el Koch, este jugador de Trinidad y Tobago, yo creo que México no hubiera ido a la Copa del Mundo, le va muy mal, cambian a Ojitos Mesa, que hasta antes de que se fuera Cuauhtémoc no estaba tan mal, estaba en buena posición, pese a que no gustaba mucho lo que estaba haciendo México. A partir de ese momento viene la derrota contra Costa Rica, viene una serie de situaciones muy complejas y México está a punto de no ir a la Copa del Mundo. Regresa Cuauhtémoc Blanco de una lesión, de verdad con pie y medio, y él es el que lleva a México prácticamente a la Copa del Mundo, con resultados muy importantes fuera de casa, conseguidos a partir del ingreso de Cuauhtémoc. Hombre, es un jugador diferente, tendrá muchas cosas que criticarle, pero sin duda lo que deja para lo que hizo en el balompié mexicano y en el balompié internacional también, pues es algo muy destacado, ¿no? Sí, y además un hombre que le imprimió un sello tanto a la selección y los equipos que militó, ¿no? Con América termina siendo campeón, en un momento en que también su afición lo necesitaba. Con Necaxa lo llevan de castigo, pero se recupera para volver a ser el jugador que le caracterizaba, su travesía por España, con el Valladolid, que también pues le pasa a afectar la lesión esa que sufre en un partido eliminatorio, sí. Y su regreso a México, ¿no? Bueno, pasando también por el Chicago Fire, cuando la MLS lo necesitaba como jugador franquicia, jugador insignia, que para levantar un poco la liga. Y cuando regresa a México, pues regresa con el Irapuato, con el Veracruz, es campeón de Copa con Dorados de Sinaloa, y sus últimos dos equipos poblanos, 100%, el Lobos WAP y el La Franja, ¿no? Que hoy ya se asegura, va a estar como titular, y aunque hace unos minutos, de acuerdo a las redes sociales y la información de los medios que lo están siguiendo paso por paso, ajá, él recibió un par de llamadas telefónicas que le cambiaron el rostro por completo. Se especula que son llamadas que le impedían en su momento ser parte del partido de esta noche, pero ya después se declaró que va de inicio en el partido de esta noche. O sea, llamadas te refieres en el ámbito político, supongo. Sí, que a lo mejor llamadas en las que le impedían no ser partícipe del partido, que algún término jurídico. Ser partícipe, claro. Uh-huh. Ajá. Fíjate, para comentar esto, Israel, y un comentario acerca de Cuauhtémoc y lo que representa Cuauhtémoc Blanco en el fútbol mexicano, poco como la política. Es absurdo que porque sea futbolista le quieran quitar sus derechos políticos, que por cierto le dan a Xóchitl Gálvez, ahorita hablamos en otro sentido. Es como si te dijeran, tú eres contador, no puede ser contador ahorita porque va a ser candidato a presidente municipal. No frieguen, ¿no? Si esa es su chamba, por un lado. Por otro lado, ¿sabes cuál es la gran diferencia de Cuauhtémoc? ¿Y por qué Cuauhtémoc no fue el triunfador que fue Hugo Sánchez? ¿Y por qué Cuauhtémoc no fue el triunfador que fue en su momento en el fútbol mexicano Enrique Borja? Porque por caminos poco elaborados intelectualmente, pero muy respetables y admirables, Cuauhtémoc Blanco ha sido un hombre digno. No se ha dejado avasallar nunca por las organizaciones comerciales del fútbol. Por eso se mete en broncas con cierta frecuencia, porque es un hombre que ha sabido conservar su dignidad, y eso independientemente de lo que opines de él como futbolista, incluso como persona. Hay quien se mete con su vida privada, pero es un hombre digno. Cuauhtémoc Blanco ha sostenido su dignidad. Hasta ahí mi comentario, síganle.
ya ha respetado incluso contratos con empresas en las que nadie apostaba, ¿no? De hecho, por ejemplo, te puedo decir, José Luis, que como hablas de esa dignidad y de trato de caballeros, él firmó desde que inició su carrera con una marca de zapatos, y aunque llegó empresas transnacionales y quisieron darle los millones de pesos, él se mantuvo y hasta la fecha sigue siendo patrocinado por esa marca. O sea, de esa calidad de persona hablamos, ¿no? Sí, hay un antecedente justo por los zapatos de otro hombre digno, Alfredo Tena. Así es, no fue una Copa del Mundo. No fue una Copa del Mundo por respetar su palabra, pues Claro. que eso es respetar su dignidad. Sí. Oye, ahora vamos a lo importante, Isra, más allá de este comentario sobre Cuauhtémoc. ¿Quién gana hoy? Hoy la franja. Hoy la franja. El que meta más goles, contéstale, No, Israel, sí. por favor, no te dejes caer en esa trampa. A ver, ¿saben ustedes que cada que Isra dice que un equipo gana, pierde? Hoy está diciendo que va a ganar la franja. Amables aficionados y seguidores del Puebla, ya tienen a quien reclamarle. Sí. Arroba Sí, Isra Valero. Mañana a las 3 de la tarde en la Noticia al Aire pueden venir a linchar a Israel, aquí lo van a No, tener a ver, la ¿por qué? ¿Por mano. Porque a mí, qué? Si yo porque no a mí- juego, si yo no voy a tirar sí, los yo no, penales. yo no contraté al profe Cruz. Claro. Oye, Isra, Ni Pero tiene su reclámele la coche ni nada de eso. Ándale, reclámele ahí en la 3 Sur, cerca de Huexotitla, hay unas oficinas del Puebla de la Franja. ajá, por Y allá. ahí, Oye, y ahí también hay una iglesia que es la otra opción para el Puebla de la Franja. sí, y muy cerca vive Larzo. Bueno, Isra, de lo que viene para el equipo de la franja, hombre, conseguir un título de Copa no es lo más importante, pero dice el profe Cruz que es uno de los objetivos planteados para este torneo. Ser campeones de Copa y salvarse de irse al circuito de ascenso. La última vez que se enfrentan en una final, o que se enfrentaron en una final Puebla y Chivas, que en Liga, pues fue aquel 82-83, donde termina Puebla ganando en penales. Hoy, como ha marcado la tradición en las finales de Copa recientes, todas se están definiendo, la mayoría se ha definido en penales. Es una posibilidad grande para Puebla. Sí, que Puebla, que el torneo pasado logró avanzar gracias también a la ronda del final, imponiéndose en los penales, ¿no? Sí. El torneo pasado, y salvo el único partido que perdió en esta etapa fue precisamente la final contra Santos. Exactamente. Ahora, considera que antes tenían a Frausto, que es buen portero. Sí. Ahora están Dorados de nuevo, ¿no? Regresó al equipo de Sinaloa. Sí. Pero pues no es factor. No es factor. ¿Tú crees que Si lo dices por si detuvo si lo dices por penales, el- anotó cobrando de manera magistral? No, yo como digo que no hacemos es factor los no Frausto es y todo? factor no es factor el apellido, el elemento sí. No, por eso me Jugar. refiero exactamente al nivel futbolístico. Bueno, oye, la Champions. En unos momentos más arranca ya el partido entre Porto y el Bayern. Van dos mexicanos de inicio, Héctor Herrera y Diego Reyes. Es primera vez en que dos jugadores mexicanos van como titulares en un partido de gran trascendencia. El Porto, por supuesto, tratando de mantener la ventaja de 3-1, ampliarla si es posible y llegar a la semifinal en algo que sería también ya importante para el equipo portugués. Y después el Barcelona en su estadio recibe al Paris Saint-Germain, también ya tratando de amarrar el pase a las semifinales. Entonces, Solo por la tradición de darte lata, no es después, es a la misma hora. Bueno, A lo la mejor 1:45 arrancan los dos partidos. unos segundos después, de diferencia entre uno y otro, ¿no? Pero van dos mexicanos. Lo importante es que van dos mexicanos de inicio, ¿no? Con el Porto. Con el Porto, sí. A ver cómo le va. Sería una sorpresa, que dejaran fuera al Bayern por lo que representa y por lo que tiene este equipo. Y el Barcelona, que parece que tiene en calma el asunto, pero pues luego las cosas se voltean en el fútbol. Pregúntele a los Lobos. Sí, el 2-1 no es garantía, ¿no? Sí. Y más pero también, por ejemplo, en el caso de Lobos, la historia lo condenó porque estamos haciendo cuentas que Ricardo Baliño logra conseguir ventajas. Lo hizo, por ejemplo, cuando estaba en Mérida, Sí. un 4-0, vino aquí a Ciudad Universitaria y le metió Lobos 4-0, y entonces en ocasión Lobos avanza a la siguiente etapa. Sí. Y ahorita también llegaba con ventaja y también lo termina perdiendo, Así es. ¿no? Así ¿no? es. También es la mano del técnico a veces. Pues sí. Bueno, ni hablar. Oye, ¿alguna otra cosa que nos quieras comentar que sea fundamental para el ámbito deportivo? Pues claro que sí, el inicio de la serie de entre Pericos de Puebla y los Diablos Rojos en México, allá en la Ciudad de México, será a las 7 de la noche en el Estadio Fray Nano. Se enfrentan de nueva cuenta los campeones de las zonas de la temporada pasada, Pericos de Puebla, tratando de recuperar terreno después de una semana muy complicada donde hubo jugadores dopados, hubo bajas de la de Willy Taveras, la llegada de un
pitcher de relevo que no aportó mucho en el partido del fin de semana, como es Francisco Cruzeta, y las dudas que hay sobre el manager Von Hayes, y es el ideal para el equipo. Eso ya lo veremos después de las 7 de la noche. Oye, me indica Dani Aguilar que todo lo hiciste bien. ¿Lo dije bien? Sí, gracias, Dani. Estaba muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Perfecto. No, pues ahí tengo a mi mejor crítico de béisbol. Muy bien, Isra. Pues entonces nos vemos al ratito aquí en el aire. Nos vemos al rato. Gracias. Adiós. Órale, adiós. Bueno, pues es Isra Valero con la información deportiva. Vámonos ahora a lo que sucede a nivel nacional y vamos a platicar este asunto de Xóchitl Gálvez, que agradece la resolución del tribunal sobre la candidatura y pues a entrarle al tema, porque hasta ayer estábamos en que no y que era muy complicado y por la noche pues que sí y que ya estuvo. Venga. Nacional. Al aire noticias. La aspirante a la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, agradeció al tribunal por darle la razón al ordenar al Instituto Electoral del Distrito Federal pues darle su candidatura, el registro. Expresó que esta resolución es de gran trascendencia porque está por encima de cualquier ley secundaria. El respeto a las garantías políticas electorales, publica hoy Excelsior. Es una resolución que va a dejar historia al establecer que la residencia es una y el domicilio de la credencial es otra. Subrayó la abanderada del Partido Acción Nacional. Dijo que acepta el resultado del tribunal con humildad y reiteró que es una mujer honesta y trabajadora. Yo nunca engañé a nadie, yo nunca dije que tenía mi credencial de la Ciudad de México. Siempre dije que mi credencial era de Hidalgo, subrayó. Agregó que lleva 17 años viviendo en la delegación y allí habrá de permanecer a diferencia de los otros candidatos que no viven en la demarcación y no les importa lo que pase en ella. A ver, Manuel. A ver, doña vamos Xochitl. por Entonces, partes. cuando fue usted candidata a gobernadora de Hidalgo, ¿qué? ¿No vivió usted en la Ciudad de México? ¿Qué tiene usted que ver en el estado de Hidalgo? Allá nació. O sea, según el argumento, a partir de la situación que requiera la dama. ¿A quién engaña? Dice, yo no engañé a los capitalinos, engañó usted a los hidalguenses. Pero ves que hay cierto tipo de es que personas. Además, pero digo, es un poco el asunto de la mentira. A partir de una que echas, todas las demás se te van a venir en cascada porque tendrías que argumentar y estructurar muy bien para que eso no sucediera. Sí, pero ahí caes al sustento, al precedente, al antecedente jurídico que reza, haiga de ser como haiga de ser. Ajá, o haiga sido como haiga sido, cual eso dice ya es la cuando tradición. ya pasó, ¿no? Sí. Pero cuando ha pasado eso, haiga de ser, yo voy a ser candidata y qué, y me brinco lo que haiga que brincarse. Sí. ¿Sí me entiendes? Ahora, o sea, ella establece que vive ahí desde hace 17 años. pero fue candidata a gobernadora de Hidalgo y a otros puestos de elección popular en Hidalgo hace muy poco. Hace menos de los 17 años que hace que vive en la delegación Miguel Hidalgo. Lo que no entiendo es, eso todo mundo lo sabía. ¿Y por eso qué todo el nadie mundo lo lo sabe. estableció? Y ella, claro que lo estableció, tan es así que precisamente el hecho de tener su credencial de elector de un lugar que no correspondía a su delegación fue el argumento que el Instituto Electoral del Distrito Federal utilizó para negarle el registro. Y después, este es por la parte de la señora Xóchitl Gálvez, a mí me parece que si cree que le va a ver la cara a todo mundo, se equivoca. O sea, hay gente que le reclamará, oiga, entonces ¿sí engañó a los hidalguenses? Porque ahora no está engañando a los habitantes de la delegación Miguel Hidalgo, pero ya antes, cuando fue candidata en el estado de Hidalgo, ese es uno de los temas, ¿no? Sí. Ahora dice una cosa que es cierta, es una resolución que va a dejar historia al establecer que la residencia es una y el domicilio de la credencial es otro. ¿Qué dijo el tribunal? El tribunal dijo que no puede exigir el Instituto Electoral del Distrito Federal requisitos superiores a los que exige la Constitución para ser candidata a algo. Esa es la resolución del tribunal. Entonces, aunque en la ley electoral del Distrito Federal diga que tienes que tener credencial de elector del Distrito Federal, eso no lo dice la Constitución y por lo tanto no es válido. ¿Tú sabes de qué tamaño es este antecedente jurídico, Manuel? Puede cambiar radicalmente la forma que Pero conocemos. radicalmente, porque entonces toda la regulación y la reglamentación legal de las elecciones vale gorro, o sea, te vas con un buen abogado a lo que dice la Constitución y la Constitución dice muy poquito, precisamente por eso hay leyes secundarias y reglamentarias de las leyes
primarias y secundarias para darle contexto legal a las cosas. Entonces abre una puertototota enorme, ¿no? Donde caben todos, donde puede pasar cualquier cosa, doctor. Pues es simplemente cuestión de conseguirte un abogado adecuado que sepa navegar en las tortuosas aguas de lo electoral y sus leyes. Es un antecedente en ese sentido muy importante. Y claro, ella dice que humildemente acepta el fallo que le favorece. Se indigna mucho con cualquier otro que no le favorezca. Sí. Esa es una. Entonces, pero esa es la tradición electoral, ¿no, doctor? es la tradición electoral. Te digo que ¿cómo dicen los abogados? O sea, la jurisprudencia en la que se basa es haiga de ser como haiga de ser, ¿no? O sea, yo me brinco lo que sea cuando se trata de. La consecuencia puede ser enorme, pero enorme de veras la consecuencia de esta decisión de este tribunal letrista, que bueno, si ampara en la Constitución. Hay un artículo constitucional que dice que el pueblo mexicano tiene el derecho inalienable de darse el gobierno que merece y cambiar su gobierno en todo momento por su propia voluntad, porque claro, es la fuente originaria del poder. Imagínate que sale por ahí un líder y dice, oye, eso dice la Constitución, todo este rollo es banal, secundario, son leyes menores y nosotros decidimos cambiar nuestro sistema político. Estoy exagerando, pero no exagerando mucho. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, de sí, alguna ya manera, hay un antecedente, ¿no?, para medir otras situaciones. Y el último comentario es, esta delegación Miguel Hidalgo por muchos años y varias veces ha sido gobernada por el PAN. Qué mal anda el PAN en el DF, para tener que meter a esta candidata controvertida, que no hay otro en la delegación Miguel Hidalgo. Claramente la única que ha ganado siempre desde la reforma política, que si mal no recuerdo, el primer delegado electo en el año 2000, es la delegación Benito Juárez. Esa la ha ganado siempre el PAN. Perdió con el PRD la Miguel Hidalgo hace 3 años y creo que en algún momento también la había perdido antes, no estoy seguro. Pero el caso es, pues andan pobres de candidatos, ¿no? Pues sí. Y lo que sí podemos esperar, porque creo que es lo que más fama le dio a la señora Xóchitl Gálvez, es un debate, pues diferente, ella va delegada y Carmelita Salinas a diputada federal. Pero va a ser una pero cosa. Que se echen una, ¿no? No, hombre, o sea, va a ser un tema. Ahí sí puedes moderar una albureada, ¿no? O sea, las dos, porque se caracterizan por mal habladas, léperas que se decía antes, ¿no? Sí. Esa es la cualidad tan aplaudida de Xóchitl, eso la hizo popular, ¿no? Es parte del pueblo mexicano porque dice pendejo cuando no se usa y es una imagínate, María, qué atrevida. Ridículo, señores. Sí, de verdad que sí. Oye, en información que publica hoy la Jornada de Oriente, no, es la Jornada Nacional, que dice el juez federal Fernando Silva ordenó al grupo MBS y a su exconductora Carmen Aristegui que el próximo viernes a las 12 horas se reúnan en la Junta de Conciliación en presencia de un árbitro parcial. Sin embargo, imparcial, antes de que llegue el día y la hora de esa reunión, un tribunal colegiado de circuito integrado por 3 magistrados, muy probablemente el jueves de esta semana, resolverá el recurso de queja que promovió Grupo MBS para impugnar la suspensión dictada por el juez Silva García, de la que derivó la orden de celebración de dicha reunión. La queja fue radicada ayer ante un tribunal colegiado de circuito que tendrá 48 horas para dictar sentencia. El tribunal de segunda instancia tiene 3 posibles escenarios. El primero, revocar la suspensión de amparo que el juez Silva dio a Aristegui y ordenar que sea desechada la demanda de garantías. El segundo, modificar el sentido y alcance de la suspensión, lo que cambiaría los efectos legales de la misma. Y tercero, confirmar la suspensión en los mismos términos. De acuerdo con el juez Silva, para la consideración del próximo viernes se fijan las 12 horas del 24 de abril 2015 para que las partes y el mediador se presenten en el inmueble indicado y se lleve a cabo un acuerdo o mediación o diálogo a fin de que las partes lleguen a un acuerdo respecto a las diferencias suscitadas. Añade que uno de los actuarios adscritos a este juzgado deberá estar presente en la reunión a fin de que se constituya en el citado inmueble a la hora y fecha señaladas y de fe del acceso al inmueble, a la quejosa y al mediador, así como de la celebración de la reunión correspondiente, debiendo levantar el acta. Es muy probable que el árbitro sea el expresidente del IFE, José Woldenberg,
Indicaron las fuentes judiciales consultadas y el inmueble para la reunión serían las oficinas del Grupo MBS en Mariano Escobedo 532. ¿Esto qué, doctor? Waldenberg, que por cierto no es abogado, yo esperaría en este caso que tiene mucho fondo, un árbitro que fuera jurisperito, que fuera un experto en derecho. Hay varias cosas aquí que son muy interesantes. Básicamente, en las posturas originales de Aristegui y de MBS, sí. Para MBS este es un conflicto de carácter laboral y para Carmen Aristegui es un conflicto dentro del ámbito del derecho a la información, de la resolución que tenga. Este es un pleito larguísimo, Manuel, o sea, esto no se va a solucionar el viernes, ¿no? Con árbitro imparcial o sin árbitro imparcial. Yo creo, de hecho, que MBS no va a comparecer, que va a proceder de manera jurídica en el sentido de no comparecer. Creo, no sé si lo puede hacer o no, yo tampoco soy abogado. Pero lo importante es, si esto se sale del ámbito laboral, si legalmente se saca del ámbito laboral y se va al ámbito del derecho a la información, puede ser muy trascendente para las relaciones futuras. Es muy complicado. El otro día leí un artículo de Raimundo Riva Palacio hablando de las consecuencias que puede tener en El Economista, en El Financiero, donde escribe Riva Palacio. Sí. Muy interesante también lo que dice, en lo que puede modificar las relaciones entre los trabajadores de la comunicación, de hecho los periodistas y los medios masivos, ¿no? Primer punto, se va al ámbito del derecho a la información. Segundo punto, se va a definir un concepto nuevo en la legislación, Manuel, me parece a mí, el que se refiere al derecho de las audiencias. Se ha estudiado mucho, porque te decía yo el otro día, tú no te puedes amparar contra una decisión de un particular, tú te puedes amparar contra una decisión de una autoridad. Por ejemplo, si fuera en el ámbito laboral, el particular te corre y la Junta de Conciliación acepta que estás despedido. Te amparas contra la Junta de Conciliación que dijo que estabas despedido, no contra el particular, ¿no? Sino contra la Junta, y dices, oye, no, Justicia Federal, protégeme porque la Junta no está respetando mi derecho. Es muy complicado el asunto jurídico, pero es muy interesante, y la consecuencia de este pleito va a modificar las relaciones entre los periodistas y los medios donde trabajan, me parece a mí. O no las va a modificar también, si esa es la sí, a partir de la jurídica, resolución, ¿no? Queda. Es muy importante lo que aquí pase y habrá que estar muy pendiente, ¿no? Y que puede mover muchas cosas. Oye, Riva Palacio escribe en periódico Zócalo. En el Zócalo. En el Zócalo. Ahí es donde publica su columna. Yo hace mucho escribí en el Zócalo también, en el de la ciudad de Puebla, y solía sentarme en una banquita. Y te aventaste unas memorables, supongo, ¿no? Unos escritos. Hacía yo poemas a la sombra del Arcángel San Rafael. Dinos uno, doctor, más o menos. No, ese es otro. A pantalla, ¿no? Mira, la verdad, para eso sí no te alcanza. O sea, yo como poeta sí. Como poeta sí cobro muy caro. Soy muy caro. No, es que es cierto. Si ustedes encuentran al doctor Pandal en Facebook, de repente publica ahí algunos poemas que han gustado a la afición. No lo hace en Twitter por el asunto de los caracteres. Hice uno que cupo en los 140 caracteres. Twitter me gusta mucho por eso, precisamente porque te obliga a ser muy preciso para poder articular una idea de principio a fin coherente en 140 caracteres, ¿no? Sí. Ahí también publicas entonces poemas, eso sí no he visto. Alguno publiqué, insisto. Hazlo por la gente que porque quiere. Cupo, nada más. Pero no, porque además me gustan me gustan dos cosas mucho, que no tienen nada que ver con Carmen Aristegui ni el derecho de las audiencias, bueno. ¿No? Que es de lo que estamos hablando, por cierto. Pero hay un escritor, Ramón Gómez de la Serna, que diseñó un cierto tipo de comentarios. Él le nombraba greguerías, escritor español que después de la guerra se fue a refugiar a Argentina y ahí murió. Estas greguerías eran pequeños pensamientos entre el absurdo y un modo particular de ver las cosas, ¿no? No envejecían sus anillos, pero sí sus manos. Esa es una greguería de Ramón Gómez de las Sernas, ¿no?
por ahí se va. Eso a mí me gusta mucho, ese retruécano, ese juego de palabras, ese me gusta. Ok. Y luego Efraín Huerta escribía sus poemínimos, esos poemas de 2 renglones. Se parecen un poco a los haikus, o haikus, no me acuerdo cómo se dice, japoneses. Esos también me gustan mucho a mí, ¿no? Ok. 2 frases o en una frase y en 2 renglones puedes decir algo poético. Fíjate, es muy bonito eso de no se le cayeron los párpados, se le cayeron las cejas. No envejecían los anillos, pero sí sus manos. Fíjate. Es Qué una bonito, greguería. doctor, Ramón qué inspirado, Gómez de hombre. Nacer. Este martes vienes con todo. Este es Ramón Gómez de Nacer, se los recomiendo si les gustan este tipo de cosas. Bueno, Muy interesante todo lo que escribía don Ramón. hacemos pausa. Hacemos pausa si quieres, a ver qué se nos ocurre mientras. Regresamos con lo Con la internacional y historia. otras cosas. Estamosalaire.com. Historia. Al aire noticias. Es 21 de abril, doctor, y la fecha, el día como tal, el 21 de abril, ha dejado cosas muy interesantes para la humanidad y buena parte de ellas las tienes para comentarlas. Pues sí, una para mí en lo personal, 21 de abril de 1924 nació mi papá. Ese es un efeméride para mí inolvidable también, ¿no? Y el 19 de abril, nomás que no fue día hábil, hace 2, nació mi mamá. Mira. Se llevaban 2 años menos 2 días de edad. Órale. Mis papás, curiosamente. Qué Pero precisos tus padres. Sí, la verdad. El caso está en que un día como hoy, en cosas interesantes para la comunidad internacional y nuestro amable radio escucha, en 753 a.C., hoy se dice que se fundó Roma. Obviamente ese no es un dato preciso y documentado, pero tradicionalmente el 21 de abril se celebra la fundación de Roma en el 753 antes de la era cristiana. Con Rómulo y Remo. Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. Por una loba, Estos cierto. mellizos, ¿no? Sí. Y luego tuvieron dificultades entre ellos, porque ya ves que sucede hasta en las mejores Hombre, familias. es una cosa que... Y la historia y la vida y el momento se inclinó por Rómulo. Así pasa, ¿no? La vida. Pero bueno, 753 a.C., tradicionalmente se celebra 21 de abril la fundación de Roma. Y además uno de los imperios más poderosos. Pues un imperio de algún modo que transformó al mundo, ¿no? O sea, el imperio romano absorbió la cultura, justamente, fíjate, hablando del Mediterráneo y las tragedias contemporáneas, a través del Mediterráneo la cultura romana absorbió el desarrollo cultural de la antigua Mesopotamia, de los árabes, de los griegos, que hicieron ahí una especie de simbiosis después, que incluso sus dioses se trasladaron, ¿no? de unos a otros, ¿no? En fin, a través del Mediterráneo. Y esa cultura romana es la creadora de la gran Europa, de la Europa que después se volvió el centro del mundo, justamente, ¿no? Sí. Así es la cosa. Pues hoy es entonces día de la la Roma. fundación de Roma. En 1509, otro tema interesante, en 1509 asciende al trono inglés Enrique VIII. Ya sabe usted, Henry VIII, aquel hombre que fue enamorado.
tuvo 8 esposas. Sí, Ese hombre. Enrique VIII ascendió al trono un día como hoy de 1509. ¿Por qué en ese tiempo no había mayor problema? Fíjate, no, pues, tan hubo problema que hasta acabó fundando su propia iglesia. O sea, no se andaba con chiquitas, vaya, de que no me dejas, bueno. Hago mi bandera, mi himno y mi país, pues En qué. 1509 asciende al trono, su primera esposa fue Catalina de Aragón. Catalina de Aragón era una mujer poderosa, ¿no? Era precisamente miembro de la realeza española que dominaba el mundo en su momento. Era tía de Carlos I de España y V de Alemania, Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos Fernando e Isabel. Además había estado prometida, y ese pretexto usó después Enrique VIII para pedir el divorcio, que no le concedieron, al hermano mayor de Enrique VIII, que murió de niño. Entonces decía, no, es que mi mujer estuvo antes casada con mi hermano y encontré, ya sabes, en la letra chiquita de la Biblia dice que no te puedes casar con la viuda de tu hermano, y esta es la viuda de mi hermano. Ese argumento ocupó, no le pudo dar un hijo varón, ¿no? Y después que te digo que era enamorado, tuvo hijos. Por ahí se casó justamente con Ana Bolena, que le dio una hija mujer. Una hermana de Ana Bolena le dio un hijo varón, pero con esa no se casó. Cosas. Fue su amor antes. Total, asumió el trono un día como hoy de 1509 Enrique VIII, el nombre de las 8 esposas. A un par de ellas las decapitó. A Catalina de Aragón la repudió, y cuando el Papa no aceptó su solicitud de divorcio, le pareció, no era divorcio, no existía tal cosa y no existe, sino que no aceptó que su matrimonio con Catalina de Aragón había sido no válido en su momento. Imagínate al Papa entre Enrique VIII y Carlos I, o sea, no la tenía fácil, claro, ¿no? Para la decisión. Entonces dijo, no, pues sí, yo no veo razones de invalidez. Pues Enrique VIII formó su propia iglesia, la anglicana, que subsiste hasta la fecha. Desconoció la autoridad del Papa, fundamentalmente, que por cierto, Enrique VIII pudiera parecer personaje frívolo que se robaba a las muchachas. No, Enrique VIII era un hombre muy culto, un hombre de lecturas, era músico y era teólogo, era doctor en teología. Entonces, su argumentación teológica estaba sustentada también en el estudio y en la investigación que él mismo hizo. Pero también te digo que era un señor que cuando tomaba sus decisiones las tomaba hasta las últimas consecuencias. Y pues una de esas decisiones y una de esas consecuencias que persiste 5 siglos después es la iglesia anglicana, cuya cabeza formal es en este momento Isabel II de Inglaterra, que por cierto también por este fecha celebra su cumpleaños. ¿Hoy? Sí, hoy. Bueno, sí. En 1898, ahí vamos a Isabel, después a quién nació, quién se murió, pero hechos, en 1898 el Congreso de Estados Unidos declara la guerra a España. Esa guerra del 98 tuvo una serie de consecuencias para España. Para empezar, perdió su última posesión en América, que era Cuba, a la que Estados Unidos le dio una supuesta independencia, porque Cuba, el destino de Cuba era ser un protectorado como lo es Puerto Rico. Luego pasaron cosas y así no fue, pero un día como hoy el Congreso acepta declarar la guerra a España y España pierde esa guerra. La pérdida de la última colonia y la pérdida de la guerra con Estados Unidos implica mucho para España. La consecuencia a largo plazo fue, a mediano plazo, la guerra civil, después la dictadura franquista, y hoy bueno ha recuperado, y qué bueno que así sea, su democracia. España, hubo una generación del 98 llamada así, de escritores y pensadores españoles, todo relacionado con el drama enorme que fue para España la guerra con Estados Unidos, que la privó de su última colonia en América, donde había tenido todo, ¿no? Felipe II, non plus ultra, no hay más allá, era su lema. En su imperio no se ponía el sol, porque si se ponía el sol y era de noche en algún lugar, en otro, Filipinas, era de día. Por eso en su imperio nunca se ponía el sol, decía. En 1914 Estados Unidos invade Veracruz. El teniente José Azueta le hace frente en una calle de Veracruz, lo matan, el marino mexicano. Y bueno, los veracruzanos, que fueron invadidos varias veces, en 1914 fue Veracruz invadida por los Estados Unidos, tratando de intervenir Woodrow Wilson, el presidente, en el conflicto entre Huerta y los revolucionarios. En 1918 derriban al Barón Rojo. ¿Tú sabes quién fue el Barón Rojo? El Barón Rojo, sí, cómo no. Manfred von Richthofen. Sí, el que ya luego dio lugar a
unos centros recreativos. Un bar que había en un avión que estaba enfrente del aeropuerto, se llamaba Sí, el Barón Rojo. Ese fue el no? origen de esos barecitos, luego hubo Sí. otros. Pero ese era un avión, haz de cuenta que estacionado, yo lo conocí cuando No me todo, digas. sí, de veras, Sí, estacionado. guapísimas, ¿no? Era Las yo meseras del chiquito. Barón Rojo. Guapísimas Las meseras del Barón Rojo. Yo era chiquito porque era un bar muy bonito. Era un avión vuelto bar que estaba enfrente del aeropuerto, al otro lado de la calzada aeropuerto, Sí, que se sí, llama sí. hoy. Y ahí había, dentro de ese avión, que si mal no recuerdo era un DC-3, tocaba un conjuntito de rockeros de aquella época, el rock de aquella época, que es incluso anterior a mi juventud, es más bien mi niñez, pero eran las traducciones de Polanca, por Claro. ejemplo, ¿no? Cantaba César Costa. O Guzmán. O Enrique Guzmán, ¿no? En fin, los Teen Tops, Johnny Laboriel, pero eran traducciones de los grandes éxitos norteamericanos de la época, ¿no? Sí, sí, Ahí, sí. el Barón Rojo. Pero bueno, el Barón Rojo, el de a de veras, fue Manfred von Richthofen, que era el gran piloto, el gran campeón de la aviación en una guerra con ciertos tintes de nobleza, la guerra aérea de la Primera Guerra Mundial. Entonces los méritos eran a cuántos enemigos has derribado, ¿no? Y el Barón Rojo era el campeón de derribes de enemigos. Uno de sus subordinados fue Hermann Göring, después pasó a la historia como el hombre de confianza de Hitler y el fundador de la Luftwaffe, que fue la gran fuerza aérea de la Alemania nazi, que acabó en nada. En 1960 se funda Brasilia. Dos arquitectos por ahí muy famosos hicieron Brasilia. Fue para Brasil terrible la construcción de su capital, Brasilia. O sea, dijeron aquí no hay nada, pues ahí hacemos la capital. Le metieron un dineral, quebró la economía brasileña por el desarrollo de Brasilia. Pero bueno, después se volvió patrimonio de la humanidad porque también fue una ciudad pensada para ser la capital de Brasil, una ciudad muy bien pensada. No la trazaron, no sé si tengas por ahí porque no lo tengo aquí abierto, el tema de los arquitectos que la fundaron. Los digo, doctor. Ajá, porque no fueron Los Ángeles, fueron dos arquitectos muy famosos. No tuvieron la misma fortuna que nosotros. No, pero la hicieron con un concepto similar, repartir los predios, los lotes, la luz, el calor, siempre de una manera equitativa. De hecho, Brasilia es patrimonio cultural de la humanidad, siendo una ciudad tan reciente como que se fundó en el 60, o sea, es una ciudad que está cumpliendo en este momento 55 años, nada más. Puebla cumplió 484, por decirte algo, ¿no? Hay algunos añitos de diferencia. Pero bueno, se fundó Brasilia, que por cierto, también hablando de invasiones a Veracruz, ese es muy diferente, y es lo que hay que reconocer. Cortés también tocó las costas de Chalchihuapan, llegó a lo que hoy es San Juan de Ulúa en 1519. Error sería decir Cortés invadió México, porque Cortés fundó Veracruz, no pudo invadir algo que no existía, ¿no? Existía. Oye, el de ahorita que decías, Lucio Costa, el principal urbanista, y Oscar Niemeyer. Niemeyer, sí, exactamente, Niemeyer, que son los arquitectos que diseñaron Brasil. Y un dictador ahí en Brasilia también, Kubitschek, se apellidaba Kubitschek, ahorita me viene a la memoria, el dictador brasileño, que decidió hacerse su capital donde quiso y quebró la economía brasileña por muchísimos años la construcción de Brasilia. Insisto, hoy es patrimonio cultural de la humanidad. En 1864 nació Max Weber, eso ya nos vamos a los Max nacimientos. Weber, claro, en los nacimientos. Max Weber se llama Mi Perro. ¿Así se llama? ¿Por qué le pusiste Max Weber? Pues por admiración precisamente a este pensador, historiador, filósofo Max Weber, y porque además su paisano es Doberman. Los Doberman son originarios de Turingia, pues se diría en español. Sí. Economista, político y sociólogo alemán. En 1864. ¿Sabes quién también nació, doctor? Un día como hoy, pero de 1915, Anthony Quinn, Antonio Reina, nació en Chihuahua, se hizo famoso, un gran actor Anthony Quinn. Sí, era buen actor, ¿no? Hombre, era un actorazo, porque además era un característico sensacional, algunas películas memorables. ¿Qué capacidad actoral debe de tener un mexicano de Chihuahua para interpretar a Zorba el griego? Que se volvió un ícono de los griegos, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, ¿no? Claro, también él nació un día como hoy,
¿Algún otro nacimiento? En 1926 nació la reina Isabel II, claro, ¿no? Isabel, Que cierto. sigue en el poder. Oye, ¿qué es el segundo Reinado más largo, sí, ¿no? después de Victoria, seguramente. Que Victoria, que es su abuela, ¿no? No, es más que su abuela. Victoria era abuela de su padre, sí, su bisabuela, la reina Su Victoria. bisabuela, fíjate. La abuela de Europa, le decían, porque está relacionada con prácticamente todas las casas Sí. reales de su época. 60 y tantos años lleva al frente. Doña Isabel II. así Isabel como- II. Y Isabel bueno, I fue precisamente hija de Enrique VIII, que un día como hoy asumió el trono. así es. Así es. Ya nomás quedan 2 del cuarteto de Liverpool. Y ahí sigue la comadre. ¿Te acuerdas cuando fueron a presentarse allá? Yo me acuerdo cuando los denostaron a los Beatles, ¿no? Como la decadencia de la cultura inglesa, ¿no? Una runfla de greñudos. Exactamente. Y luego cuando se hicieron Cires, Que que fue en el mismo reinado de Isabel II, Exactamente. ¿no? Y bueno, ese momento donde llegan e interpretan ahí Twist and Shouts y otros temas, y donde John Lennon dice que la gente de los asientos baratos les pide que aplaudan, y a los de los asientos caros que hagan sonar sus joyas, ¿no? Exactamente. Y así es sí. como empiezan aquella interpretación de Twist and Shouts. En el 72 nació Carlitos Espejel, doctor. Chiqui Drácula. Chiqui Drácula. Sí, es buen actor. Famoso por eso, entre otras cosas, ¿no? Sí, pues, Que actor después hicieron... infantil. Sí, y después hicieron el privilegio de mandar, que fue, Ajá. digamos, un momento que también estuvo ahí Carlos Pejel, y que Tuvo pues, también... muchos años en Televisa. Sí, sí, sí. Y buen actor. Chiquilladas era un programa muy bueno. Ahí te das cuenta también de la decadencia de la televisión mexicana, como tantas cosas en México. Ujú. Hacían programas de mucha calidad. Chiquilladas lo era, con verdaderos actores infantiles de mucho mérito. De ahí salió Lucerito, de ahí salió Alex Intec, Alex Intec, de ahí salieron estas... Pierangelo. Pierangelo, unas gemelitas andaban por Pituca ahí. y Petaca no Pituca sabe más y de ellas, Petaca, ¿eh? ¿no? No, Sí, no sabemos quién si sabe. se ¿Qué dedicaron habrá a la sido de inversión ellas, no? o aparecerán de candidatas por un distrito pegando calcomanías. No lo sé. Son cosas que Haciendo, son un aprendiendo misterio. a hacer política, pegando calcomanías en los camiones. Exactamente. En Oye, 1980 nació Tony Romo, este jugador de fútbol americano estadounidense, quarterback. en el También 80, bueno, nació en el 80, ya sí. no cuajó, o sea, ya no fue superestrella. desde No, luego. yo creo que ya a la altura de los grandes, no, pero sin duda es uno de los destacados, ¿no? Pero de los más mexicanos más destacados, ha habido por ahí algún pateador también en su momento que fue estrella, digamos, ¿no? Ah, pues te refieres a Raúl Alegre. Exactamente. No, Tony Romo Ajá. es jugador de fútbol americano como en los Dallas Cowboys y nació en San Diego, California, Ah, no es el mexicano. 21 de abril de nacimiento. 1980. Entonces, ¿para qué lo mencionas? Pues nomás por aquellos que les estamos van a hablando. los vaqueros de Dallas, ¿no? Pues sí, O que en todo caso ay, están recordando a las Todo vaqueritas. México, en México todo mundo le va a los vaqueros de Dallas, a los Yankees y al Barcelona. Si les preguntas las razones, no te van a saber dar ninguna. Pero no era Lo más al lógico- Madrid que al Lo Barça. lógico sería que le fueran a los Pumas de la UNAM, si acaso, o a los Burros Blancos del Poli, al Atlante, que tiene un uniforme parecido, y a los Tigres o al México. En su caso al Águila, los que de veras sepan de béisbol. Bueno, oye, ¿quién se nos adelantó este día, doctor? Pues varios que son lamentables. En 2010 se murió Juan Antonio Samaranch, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Que fue presidente del Comité Olímpico Internacional, el que llevó de algún modo los Juegos Olímpicos a Barcelona, justamente Juan Ujú. Antonio Samaranch, diría los catalanes, Samaranch, Así dirían los es. catalanes, ¿no? Él, exactamente los lleva a Barcelona en el 90 y... En Los Juegos Olímpicos de en el Barcelona son 82. No, 92. No, en 92 El fue la... fútbol fue el mundial Tienes fue el del razón, 82. Sí, claro, sí. el mundial fue en el 82, los Juegos Olímpicos en el 92, que transformó, la Olimpiada transformó Barcelona deporte. en muchos sentidos. Y el deporte en general. El a partir deporte de- español, sin duda, Claro. pero Barcelona transformó la Barcelona moderna, Ujú. recuperó precisamente el barrio chino, recuperó el puerto, recuperó zonas, la Barceloneta, que eran así como de ahí no te metas en la noche, ni en el franquismo de alguna manera. Ujú. Y hoy es una belleza. Barcelona es una ciudad hermosísima por donde quiera que la Sí, veas. sí, sí. Y se transformó mucho precisamente por esos Juegos Olímpicos que llevó a Barcelona un catalán que Ujú. murió un día como hoy en 2010, Juan Antonio Samaranch. También muere en 1946 John Maynard Keynes. Keynes, este economista británico, teórico del capitalismo y uno de los principales fundadores de la macroeconomía moderna. Luego también en 1910 se murió Mark Twain. ¿Te acuerdas de Mark Twain?
el escritor de las aventuras de Tom Sawyer y las aventuras de Huckleberry Finn. Justamente murió también murió un día como hoy. Un hombre también humorista, Mark Twain, que tenía un modo muy particular de ver la vida. Oye, y Tele Santana también murió un día como hoy, de 2006. Yo ni sabía que se había muerto. ¿No sabías? No, Tele Santana era un buen entrenador, murió el 26 de julio, el 21 de abril. 21 de abril 2006. Pues él dirige en el 90. En el 90. Y que no le va bien a Brasil. Entonces no fue campeón. No, yo creo que Tele Santana no fue. Ahora en el 94, puede ser, que haya estado en el 94. Pero en la ya Copa no era del el técnico, Mundo. no era el asesor. Era más bien como el auxiliar, como pues, de Zagallo. que dirigió primero y luego fue también asesor de sí. algún otro. Seguramente anduvo por ahí. En el 90 no le fue bien, quedó fuera la selección brasileña ante los argentinos con Maradona y Canilla al frente. Que los eliminan 1-0 en aquel, que fue toda una historia, que decían Argentina perdió con Uruguay, ¿no? No, Argentina le gana a Brasil. No, perdió con Uruguay con el árbitro, con ¿cómo se llama? Con Codesal, dices. Con Codesal, claro, que la les marca final un de Italia penalti 90, ahí sí. inexistente contra Sí, Alemania. sí, No le contra ganó Alemania, le ganó Codesal. Bueno, negativos los en los octavos de final se enfrentan Brasil y Argentina, y Branco, jugador brasileño, dice que hay un momento en que hay una lesión de un jugador y llegan las asistencias argentinas y él les pide agua. Varios jugadores brasileños se acercan, les piden agua, les dan agua. Ajá. Y a partir de ahí dicen que le sintieron un mareo y una serie de cosas que perdieron totalmente, que no tenían fuerza en las piernas, que estaban muy sospechosos. Ahí hay dos posibilidades. La primera, que no les hayan dado agua sino otra sustancia, y la segunda es que sí les hayan dado agua estando ellos acostumbrados a otras sustancias. Y claro, sí, les dan agua, pues tampoco les sienta bien, ¿no? La y falta Argentina de costumbre. Eliminan a los brasileños, y los brasileños dirigidos por Tele Santana. Los brasileños del 90, como los del 86, por cierto, que es probablemente no del 86, del 82, ajá, la segunda mejor selección brasileña de la historia. La primera fue la del 70, que gana el Mundial. La segunda, la del 82, que no lo gana. Pero a lo que ves que se dedicaban mucho a la fiesta. Eran también, buenos cierto, para la fiesta, cierto, pues ¿no? sí, así era la historia. Y la verdad, tenían razón. Así veía yo un comentario ahí de que no, el hijo de Julio César Chávez lo pusieron como campeón, literalmente. Sí, lo dejaron, ¿no?, como recién nacido. Como recién nacido, exactamente. Pero el caso está en que enseña su cheque de $1,700,000 y todo el mundo lo critica. ¿Cómo? ¿No? Pero ¿por qué lo critica? Tiene razón el muchacho. O sea, sí, síganse burlando de que me rompieron el océano Pacífico, pero mira, aquí está mi chequecito, ¿no? Sí. Pues, o sea, no tiene derecho a celebrar. Oye, ¿cómo no? Derecho a la igual que los brasileños. Yo por más de $1,000,000 sí dejo que me zarandeen de esa manera. Yo por tan poquito no, pero vaya. Pero cuando menos 2 bofetadas sí te andas dejando, doctor. No, yo por $1,000,000 no. Ese es un hecho. Ok. Por $1,010,000 en una de esas, sí. Lo pienso. Bueno, vámonos a la información internacional en Al Aire Noticias. Internacional. Al Aire Noticias. Rapidito a lo de Cuba, me hace mucha gracia y por eso citaba el tema, que no me parece tan importante, que Francia pide levantar el embargo a Cuba. ¿Sabes qué pasa, Manuel? Les urge el negocio cubano. Ya quítenle el embargo, vamos a volver a Cuba con todo. Cuba es el paraíso en la tierra, es un paraíso caribeño, y todo mundo cree, y yo creo que en cierto sentido se equivocan, que van a llegar a encontrar como un país de salvajes donde van a poder hacer lo que se les dé la gana, y no es así. Para empezar, ya la industria turística, que sería el caso, ya está muy madura en Cuba, hay mucha inversión española, hay mucha inversión italiana, están llegando tarde los que quieren, pero bueno, urgen. Claro, ¿qué dicen? No, hay que levantar el embargo por razones justicieras y de derecho. En realidad lo que quieren es el business. Al reunirse con el canciller cubano Bruno Rodríguez, el jefe de la diplomacia francesa, Laurent Fabius, recordó que Francia se ha opuesto constantemente al embargo americano.
El ministro francés de Asuntos Extranjeros pidió ya a Estados Unidos levantar rápidamente el embargo a Cuba en el marco de un encuentro celebrado con su homólogo cubano Bruno Rodríguez. Animamos a los Estados Unidos a levantar rápidamente ese embargo e igualmente el retiro de Cuba de la lista americana de los estados que apoyan el terrorismo, declaró en breve rueda de prensa luego de recibir a Rodríguez en la sede de la Cancillería francesa. Y es cierto que Francia y la Comunidad Europea en general hace mucho que tienen relaciones comerciales y diplomáticas con Cuba, que han tenido desencuentros también, es cierto, pero que ven a Cuba con unos ojos muy diferentes a como los veía los Estados Unidos, ¿no? Claro. Eso es una verdad. Francia se ha opuesto constantemente al embargo americano, recordó a la prensa el jefe de la diplomacia francesa, quien el año pasado fue el primer canciller galo en haber viajado en más de 30 años a Cuba. Señaló que por otro lado, Francia se alegra del acercamiento entre Washington y La Habana, que va en sentido de la historia y es benéfico para todos los pueblos. Rodríguez, quien inició la víspera en París su primera visita oficial a Francia, agradeció la postura de su homólogo francés en relación con el cese del embargo comercial y financiero contra Cuba, que es tradicional y seguramente será renovado en otoño en la Organización de las Naciones Unidas. El bloqueo económico se mantiene en completa aplicación sobre todos los aspectos financieros, puntualizó Rodríguez, quien este día se entrevistó con el presidente François Hollande en un encuentro no anunciado inicialmente con su primer ministro Manuel Valls. Bueno, en otro tema y para terminar el día de hoy con algo triste y trágico y dramático, en el Mediterráneo, te digo, ese mar donde se desarrolló la cultura occidental, hoy mueren migrantes todos los días. Ha crecido 30 veces en un año la cantidad de migrantes muertos. Más de 1.750 migrantes perdieron la vida en el Mediterráneo en lo que va del año, 30 veces más que en el mismo periodo de 2014, señaló el martes en Ginebra la Organización Internacional para las Migraciones. Con el mismo recuento, la Organización Internacional para las Migraciones ha calculado que el número de muertos desde que comenzó 2015 es en la actualidad 30 veces superior al que era en 2014. En esta misma fecha, cuando se habían señalado 56 decesos de migrantes en el Mediterráneo, esto lo declaró a la prensa el portavoz de la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, Joel Millman, en Ginebra. La Organización Internacional para las Migraciones teme que el total de 3.279 muertes de migrantes en 2014 quede superado este año de aquí a pocas semanas y pueda alcanzar las 30.000 a final del año si nos basamos en el balance actual. El portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, Adrian Edwards, declaró por su parte que el naufragio del barco el domingo frente a las costas de Libia, en el que 800 personas fallecieron, es el incidente más mortífero en el Mediterráneo que nosotros hayamos registrado. Según Edwards, solo en el mes de abril hubo 1.300 muertos, lo que lo convirtió en un mes récord en cuanto a decesos y yo añadiría en cuanto a vergüenza para la humanidad. Sí, Hay quien dice que es algo muy complicado, los europeos mismos dicen, comentario de una fiel seguidora italiana, ¿y dónde metemos a los migrantes en Europa? Es que si hubiera voluntad política, hay que reconocer que los migrantes en Europa hacen cosas que los europeos no hacen, aceptan trabajos que los europeos no aceptan. Y el problema es que como llegan de manera ilegal, ya por ahí se afecta la relación laboral que debía de ser tan clara y tan simple como vénganse a recoger uva, que es un trabajo terriblemente difícil. A sus casas. Y acaba la recolección de la uva, ten tu dinero bien pagado, aunque gane un poquito menos el productor de vino. Y regrésate a tu casa. Generas un círculo virtuoso, Manuel. ¿Qué va a hacer ese migrante? Que no se va de su casa por gusto, se va por hambre. Va a regresar a su casa con dinero, va a mejorar sus condiciones de vida y en el mediano plazo va a generar una economía que le permita subsistir sin irse de su casa, siempre y cuando le des los recursos que le puede dar el trabajar en el primer mundo, ¿no? Funciona también para los africanos en el Mediterráneo como para los centros sudamericanos y mexicanos en América. Así es. Llegamos al final. Yo insisto mucho en esto de los migrantes porque me parece verdaderamente una vergüenza para el mundo. Es un problema que se puede evitar, cuestión de verlo con claridad y de respetar por sobre la economía y otras consideraciones al ser humano. Llegamos al final, se acaba el tiempo. Gracias
Manolo, gracias Vero, gracias Dani, gracias amigas, amigos, gracias a eConsulta, donde también nos puede ver en este espacio, y gracias sobre todo, como siempre, a usted que nos escucha, que nos ve y que al hacerlo le da sentido a nuestro trabajo. Lo esperamos mañana a la 1, casi en punto de la tarde. Hoy, acuérdese, a las 3 al aire por la frecuencia FM de Radio WAP 96.9 de su FM, y también aquí en estamosalaire.com. Mañana a las 11 con filosofía, a la 1 de la tarde lo esperamos. Ojalá y nos acompañe en todos nuestros espacios, que son sus espacios. Muchas gracias, buenas tardes, adiós.